El tamaño de las células. El tamaño de las células es microscópico. ¿Cómo podemos medir una célula o cuáles son las unidades en que se expresa el tamaño de la célula? El tamaño de la célula se expresa en una unidad llamada micras y los componentes que la integran se expresan en las unidades que observamos en la presente tabla. El micrómetro es la unidad que expresa el tamaño de las células. El nanómetro es la unidad que expresa el tamaño de las organelas y el Armstrong es el tamaño que se expresa, es la unidad, en la que se expresa el tamaño de las moléculas. Ahora bien, si podemos observar en esta lámina que estoy señalando con el puntero, podemos ver que con el ojo humano nosotros podemos observar el ovocito de una rana o un paramecio. Al microscopio o a microscopía de luz podemos observar una célula epitelial, una bacteria, un cloroplasto. En la microscopía electrónica estamos observando la bicapa lipídica, que es la membrana plasmática de la célula. Podemos observar un ribosoma, entre otras estructuras. Y con el nanoscopio hoy podemos observar poros nucleares, cilios, entre otras estructuras. La forma de la célula es muy variada. Cuando nosotros nos referimos a la forma de la célula, decimos que está en relación con la función que realiza esta célula. Y debemos mencionar que la célula está, la forma, quienes estudiaron a la célula le dieron en algunas, le dieron las formas geométricas. Por eso cuando ustedes estén leyendo su literatura, verán, como es el caso de los epitelios, los tejidos epiteliales, que conseguimos células aplanadas, células cilíndricas y células cúbicas. Fíjense que, o poligonales también podemos conseguir, que quien estudió las células fue una manera de poder diferenciar los tejidos, en este caso, el ejemplo que les estoy dando. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un epitelio plano, simple, nos referimos a que ese tejido está compuesto por una sola hilera de células que presentan forma aplanada. Si hablamos de células esféricas o que tienen forma esférica, nos referimos a aquellas células que tienen forma redondeada, como la pueden ustedes observar en la gráfica y que estoy señalando con el puntero. Células cilíndricas, que son células más altas que anchas, y fíjense que lo que hay que recalcar en este momento es que la forma de la célula es muy variada y está relacionada con la función que ellas desempeñan. También son importantes porque la forma o estructura que tiene la célula cuando es observada para realizar un diagnóstico por un médico, o en este caso un patólogo, pues nos permite identificar ese tejido, pero a la vez nos permite identificar el tipo de células y al conocer la estructura y esa imagen nos va a decir, mira, este es el tejido, la célula presenta estas características y el médico se encarga de decir si es normal esa célula o presenta patologías. De allí la importancia de conocer la forma de la célula. Hay dos tipos de organización celular. Los tipos principales de que se organiza este tipo de células o grupos de células que son las células procariotas, del griego pro antes y carión núcleo, y las células eucariotas del griego eu verdadero y carión núcleo. En este punto me voy a detener. Fíjense que desde siempre, cuando se identifican a las células eucariotas y procariotas, vemos y observamos que las células eucariotas significan
Núcleo verdadero, que es el origen, el significado del origen griego de la palabra eucariota. Y ciertamente, la célula eucariota, que estoy señalando con el puntero, se diferencia de la procariota porque tiene o presenta un núcleo verdadero, es decir, un núcleo rodeado por una envoltura, que es la envoltura nuclear y que vamos a ver más adelante. Mientras que en la célula procariota, el contenido del núcleo está disperso por todo el citoplasma de la célula procariota, que en este caso se llama nucleoide. Vamos a hablar de que la célula eucariota se diferencia a la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Las células constan de 3 estructuras básicas. ¿Y cuáles son esas estructuras? La membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Vamos a hablar de las características diferenciales de las células eucariotas y las células procariotas. Verán que definitivamente la diferencia fundamental entre ambos tipos celulares es la presencia de un núcleo verdadero. En algunos casos, nosotros podemos decir que la célula eucariota se diferencia de la procariota también, porque en las células eucariotas hay presencia de organelas membranosas, mientras que en la célula procariota esta estructura no está presente. Otra gran diferencia. Semejanzas, pueden investigarlas, pero puedo decirles que ambas tienen ADN, ambas tienen un citoplasma, serían dos semejanzas importantes. Vamos a hablar de otra diferencia. Aparte del núcleo, podemos decir que las células eucariotas tienen presencia de algunas organelas, pero la mayoría está presente en las células eucariotas. El tamaño de la célula procariota es de 1 a 10 micrómetros y en las eucariotas va de 10 a 100 micrómetros. Hay presencia de ribosomas también en la célula procariota y en la célula eucariota. Investiguen, porque en este punto donde yo les coloqué una pantalla azul, está este cuadro esquemático lleno de las diferencias entre la célula eucariota y las células procariotas. Investiguen y colóquenle un ojo a este cuadro. Pero resumiendo, podemos decir que la diferencia fundamental entre las células eucariotas y procariotas es que en las células eucariotas existe un núcleo verdadero y en las células procariotas existe un nucleoide. También, otra diferencia, podemos mencionar el tamaño de la célula procariota, que es de 1 a 10 micrómetros, y las eucariotas van de 10 a 100 micrómetros. También podemos diferenciar que mientras las células eucariotas presentan abundantes organelas, en la célula procariota hay ausencia de algunas de estas organelas. También la célula procariota no posee organelas membranosas, mientras que las células eucariotas presentan organelas membranosas formando el sistema de endomembranas. Ese resumen se los doy y continúen ustedes investigando las diferencias y semejanzas si existen entre las células eucariotas y las células procariotas. Aquí tenemos la célula procariota. Más que todo la tenemos aquí para que ustedes vean que las células procariotas, desde su punto de vista estructural, tiene o presenta pared celular, una membrana citoplasmática, presenta ribosomas, presenta flagelos, mesosomas, tiene ADN y presencia de vacuolas. Las células procariotas, podemos hablar como ejemplo de células procariotas, las cianobacterias, micoplasmas y bacterias. Las células eucariotas, como dijimos anteriormente al inicio, son de dos tipos, las células animales y las células vegetales.
Las células eucariotas, los ejemplos de células eucariotas tenemos plantas y animales, hongos y protistas. ¿Y cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal eucariótico? Tenemos que la célula animal posee membrana plasmática, pero carece de pared celular, mientras que la célula vegetal posee pared celular. La célula animal no presenta cloroplastos, mientras que en la célula vegetal hay cloroplastos. Él posee un núcleo central y el núcleo de las células vegetales es excéntrico. Posee cilios la célula animal y la célula vegetal carece de cilios. La célula animal tiene presencia de muchos lisosomas. La célula vegetal tiene muy pocos lisosomas. Y así podemos observar muchas diferencias entre las células eucariotas animal y la célula vegetal. La composición química de la célula. Fíjense que la célula en un 90% está dominada por 6 elementos químicos. Estos elementos son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Vamos a hablar de las biomoléculas. Nos vemos imperantemente en la obligación de hablar de las biomoléculas o moléculas biológicas, que son los compuestos químicos de la materia viva. Fíjense que para hablar de biomoléculas tenemos que hablar de bioelementos y biomoléculas. ¿Y qué se llama bioelementos? A esos elementos químicos que ya nosotros mencionamos. ¿Cuáles son? El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos son los 6 elementos que constituyen el 99% de la materia viva. ¿Y qué es una biomolécula? Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los seres vivos y que son muy importantes porque cumplen diversas funciones y están formadas por sustancias químicas compuestas fundamentalmente por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno, por sulfuro y fósforo. A estas biomoléculas podemos decir que son muy importantes porque cumplen funciones vitales para el mantenimiento de la vida. Hemos hablado de que los bioelementos son 6 elementos que componen a la materia viva y que estos bioelementos que acabamos de nombrar, como son el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, se les llama bioelementos primarios. Pero también hay otros elementos o bioelementos secundarios. ¿Cuáles son estos bioelementos secundarios y que son esenciales e indispensables para el correcto desempeño de las actividades del cuerpo? El magnesio, el calcio, el sodio, el cloro y el potasio. Muchachos, ojito con estas definiciones, por favor. Vemos que según la naturaleza química de las biomoléculas podemos distinguir 2 tipos. ¿Cuáles son? Las orgánicas. Las orgánicas son compuestos de carbono, es decir, es la bioquímica del carbono. Se fabrican o son fabricadas o proceden, por los seres vivos o de los seres vivos. Y su composición mayormente es el carbono. Aquí podemos distinguir 4 tipos de biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son? Los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Tenemos las inorgánicas. Estas moléculas no están basadas en la química del carbono. Ellas son de origen animal. No son fabricadas, por supuesto, por los seres vivos, pero son